En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la bienvenida a la segunda parte del Simposium Académico COVID-19. En este día se presentará el bloque clínico. Para dar inicio, voy a presentar a nuestro moderador, quien es el doctor Servando Cardona Huerta. Él es médico cirujano partero, cirujano general y cirujano oncólogo. Además, realizó un doctorado en medicina en el Centro Alemán de Investigación de Cáncer, así como también cuenta con un postdoctorado en melanoma. Es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General, de la European Society of Surgical Oncology y de la Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama. Ha participado en conferencias, congresos y cursos. Ha publicado 2 libros, así como también múltiples artículos en su área de especialidad. El doctor Cardona ha recibido diversos apoyos en proyectos de investigación por parte de instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, el doctor Servando Cardona Huerta es director de investigación clínica de TecSalud. Le cedo el micrófono al doctor Servando Cardona para que inicie con este simposio. Adelante, doctor Cardona. Sí, buenos días. Muchas gracias a todos por atender este simposio. Me gustaría agradecer realmente a los participantes, ya que se encuentran muy ocupados atendiendo a los pacientes y la contingencia propio de este hospital. Este simposio está pensando precisamente para tener actualidades en el tratamiento, en el manejo de los pacientes con COVID-19 y compartir la experiencia que tenemos en TecSalud, en nuestros hospitales, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y futuras ideas que podamos tener. Si me pasan la diapositiva. Por eso, para mí, es un honor presentar al doctor Fernando Castilleja Leal. Él es médico cirujano con especialidad en medicina interna y en medicina del enfermo en estado crítico. Ha sido director médico del Hospital Zambrano Elion, director de áreas críticas en los hospitales TecSalud y director del Instituto de Medicina Interna del Hospital Zambrano Elion. Él es creador y director del Geltatón TecSalud, premio al emprendimiento TecSalud dentro del marco de Inc. Monterrey. El doctor Castilleja es actualmente el director de Bienestar y Prevención de TecSalud, profesor de la carrera de Medicina y de posgrado de Medicina Interna de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Un gran amigo y por eso para mí un honor presentarles el día de hoy al doctor Castilleja y me atrevo a hacer la siguiente pregunta para él, para su presentación. Doctor Castilleja, ¿será posible que podamos salir adelante de esta pandemia? ¿Cuándo vamos a salir? Es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente a los médicos. Gracias, Servando, por la presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conversación respecto a COVID-19. Creo que todos tenemos ahorita, comemos, desayunamos. ¿Se está viendo? ¿Alguien? ¿Están viendo? Se está viendo el fondo de pantalla. Se ve su pantalla, doctor, sí. A ver, déjame ver qué pasa. ¿Ahí está? Ahí está. Sí, ya se ve la presentación. Eso, mero. Muy bien. Perfecto. Gracias a todos. Bienvenidos a esta plática. El propósito de la conversación conmigo es intentar responder puntualmente y en menos de 10 minutos la pregunta que me hizo Servando. Voy a hacer chiquito. Ahora sí. Muy bien. Ahora que todos desayunamos, comemos y cenamos COVID, en verdad que nos hemos hecho mucho la pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Hay muchos supuestos que deben existir para que esto se llegue a controlar y quiero poder empezar esta conversación poniendo en la mesa uno de los factores que yo considero más sustanciales para entender cómo se está comportando COVID-19 en esta pandemia. Y el factor es el número de reproducción del virus. Este número de reproducción no es un
no es un factor solamente del COVID, sino de cualquier agente infeccioso o cualquier agente, inclusive en redes, esto también, redes sociales también impacta este número, el factor de reproducción. No me voy a detener mucho en la fórmula, solamente decir que el factor de reproducción es proporcional a la tasa de infección y al número de pacientes susceptibles e inversamente proporcional a la tasa de la eliminación. Muchos factores, no solamente biológicos propios del virus, sino ambientales, sociales, culturales, de movilidad, de sistemas de salud, son los que inciden en la biología y en el comportamiento de un agente infeccioso como lo es coronavirus. Aunque tiene una capacidad intrínseca de contagio o un factor R0 propio, este factor R0 se modifica por todos estos factores que les acabo de mencionar. Por ejemplo, el COVID-19, como ustedes pueden ver arriba a la derecha, tiene un factor R o de contagio, de reproducción, de 2 a 2.5. Contrastémoslo con la influenza H1N1, que andaba por abajo de 2, con ébola, que anda por abajo de 2, con SARS, que andaba por ahí entre 2 y 4, y con MERS, que llegaba a ser hasta de 7. Les pongo un contexto. Sarampión es de 18. Entonces, vean cómo el número, el ratio o el número de reproducción es muy relevante, y los factores que tenemos que controlar tienen que ver con esta pequeña y simplificada fórmula. Es una fórmula ya simplificada de una derivada matemática muy amplia. En la medida en que nosotros disminuyamos la tasa de infección, es decir, controlar al virus, y que bajemos el número de pacientes susceptibles, podemos modificar ese R0 hacia abajo. En la medida que acercamos este valor a 1, es que la tasa de propagación del virus es menor. El ideal es hacerlo a menos de 1, de tal manera que en ese momento la infección va a disminuir o a detener la progresión de la epidemia o de la enfermedad. Entonces, la meta al final del día es detener esto. ¿Cómo lo vamos a detener? Pues ya vimos que es demasiado complejo y no todas las medidas, todas las sociedades las pueden cumplir de manera homogénea. El panorama mundial, como ustedes pueden ver en esta filmina, Estados Unidos, sus casos acumulados pues ha incrementado de manera exponencial. España, Italia, aquí abajo, tuvieron un incremento muy relevante de su número de casos, y quiero contrastarlo eso con Corea del Sur. Corea del Sur, como ustedes pueden ver acá abajo, en gris prácticamente está aplanada su curva. Esto tiene que ver con las medidas que vamos a platicar en los siguientes minutos. Esta es una escala logarítmica para poder comparar a partir del día en que cada uno de estos países cumplió 100 casos, que eso es un dato muy importante en epidemiología del COVID. Todos los países en esta gráfica empiezan esta línea cuando cumplieron su caso número 100 y cómo se fue comportando el crecimiento diario de casos. Un crecimiento estático, es decir, un 20% todos los días, o un 10% todos los días, o un 50% todos los días, significaría una gráfica lineal en esta filmina. Como ustedes pueden ver, Estados Unidos en azul tuvo un crecimiento muy rápido, con un acúmulo muy importante de casos diariamente durante su primer fase. Luego se empieza a aplanar discretamente, y esto tiene que ver cuando el gobierno federal de los Estados Unidos hizo unas medidas de contención de la población mucho más importantes, aunado a una detección más masiva con pruebas de PCR acumuladas sobre el tiempo. Si contrastamos esa curva con la de Corea del Sur, vimos que Corea del Sur, antes de sus 10,000 casos, hizo una campaña masiva de testeo, de pruebas de PCR masivas, inclusive en todo este esquema de drive-thru, donde ellos masivamente fueron por identificar tempranamente inclusive los casos asintomáticos, pero se aunó eso a un programa muy agresivo de contención de los contactos. Casos positivos y sus contactos
se quedaban en casa sin duda. Y ellos se apoyaron mucho de la tecnología para poder hacer tracking de todos ellos y saber que realmente estaban en su casa. Entonces, estas dos medidas de contención de casos y testeo masivo fue lo que parece ser que impactó en el caso de Corea del Sur. Contrastemos con México. México al inicio también tuvo un incremento lineal en el número de casos y un un aplanamiento discreto de la tasa de incremento de casos. Y esto probablemente tuvo que ver con el impacto que tuvo el cierre temprano, como se los voy a demostrar más adelante, el cierre temprano social. Es decir, México entró antes en una medida de restricción de movilidad que fue un poco heterogénea a lo largo del país, pero sin embargo, como país, sí nos impactó al parecer positivamente en la tasa acumulada de casos. Un dato importante y que es un dato duro es la trayectoria de las defunciones diarias. Las defunciones no se pueden ocultar. Siempre ha habido la desconfianza de que los casos, que no todos los casos de muerte respiratoria se reportan como COVID, ciertamente, pero comparando con la referencia epidemiológica de casos respiratorios que mueren, el incremento no ha sido tan sustancial. Entonces, parece ser que las tasas de defunción sí tienen el comportamiento que yo les grafico aquí. Aquí podemos ver que Estados Unidos, Francia, Italia, España, Europa, ha tenido una tasa de acumulados de defunciones muy, muy significativa. Y si bien es cierto que en México tenemos una pendiente ascendente franca todavía, porque estamos temprano en la epidemia, no está tan inclinada hacia arriba como sucedió en otros lados. Vean la curva de Corea del Sur. A partir de las 3 muertes diarias promedio, Corea del Sur ha ido en descenso franco. En este gráfico, en el eje de las X, vemos es un punto del tiempo que fotografiamos 10 días después de la muerte número 50. ¿Ok? Esa fotografía la hicimos en todos estos países. 10 días después de que todos estos países tuvieron la muerte 50. Y en el eje de las Y, vemos las muertes diarias en ese momento, en el promedio de 7 días. Y lo que esta gráfica traduce con una R bastante significativa de correlación es que los países que cerraron cuando tenían una tasa baja de muertes, por ejemplo, Polonia, Portugal, tienen una tasa acumulada de mortalidad menor que quienes empezaron más tarde. Es decir, Italia o España hicieron su cierre cuando andaban alrededor de 20 muertes promedio diarias. México lo hizo cuando tenía una muerte al día. Entonces, eso parece impactar positivamente en el número de defunciones. Entonces, el cierre, yo les hago un pequeño recuerdo. México empezó su cierre escalonado, empujado por la sociedad civil, alrededor del 13 de marzo, ¿de acuerdo? Cuando el primer caso fue el 28 de febrero. Entonces, prácticamente 2 semanas después inició su cierre. España inició su cierre cuando andaban alrededor de los 800 casos activos. México lo hizo cuando andaba en 80 casos activos y menos de una muerte o alrededor de una muerte al día. Entonces, este parece ser el factor que hoy por hoy podemos definir como más relevante, siempre y cuando sucedan otras medidas. En este gráfico, y ya es de los últimos, ustedes ven hacia la derecha un gráfico donde proyectamos hacia el futuro los comportamientos del R0 en la medida en que en morado las medidas de distanciamiento social se prolongan. En el gráfico de arriba prácticamente no hubo intervención.
entonces no hay impacto en el factor R, es decir, el factor de R se queda donde está. En la medida que la línea morada se hace más amplia, lo que empezamos a ver es un retraso en el pico de casos y en el número del factor R. Es decir, en los diferentes colores viene el impacto de R. Aquí va 20% en rojo, una disminución del 20%, una disminución del 40% y una disminución del 60% del factor R hace que la curva se desplace, es decir, el pico de casos es más tardío y discretamente menor. Sin embargo, esto, en la medida en que se suspenden las medidas de aislamiento, vuelve a haber este pico. O sea, este pico sí es menor al momento que hay distanciamiento social, pero en la medida que el distanciamiento social desaparece, van a recaer los picos, y esto lo vemos en el gráfico de la derecha. Acá arriba se ve sin intervención los casos críticos y hospitalizados. En la medida que el aislamiento social se va ampliando, la línea verde, que es el factor R más positivamente afectado o favorablemente afectado, vemos que los casos empiezan a bajar y empiezan a bajar de manera más significativa. Cuando el R0 se afecta muy importantemente por una medida de distanciamiento, lo que sucede es que los casos críticos se retrasan y cuando desaparece la medida de distanciamiento, los casos tienden a subir. Entonces, cuando me hace Servando la pregunta de si vamos a poder detener esto, la respuesta es no mientras no haya una vacuna. Sí se va a matizar el efecto en la mortalidad y el efecto en la distribución de casos mientras sostengamos el distanciamiento social. En este último gráfico, ustedes ven que un distanciamiento social permanente afecta permanentemente el pico de casos críticos y hospitalizados. Esto, pues en un mundo ideal sucedería cuando todos tuviéramos una estabilidad económica permanente, cosa que no va a suceder en ningún momento, de tal forma que el distanciamiento social va a disminuir. El distanciamiento social va a afectar el factor R, sin duda. En la medida en que las actividades escalonadamente vayan introduciéndose, va a haber nuevamente casos positivos que van a generar un nuevo pico de manera tardía. De ahí que estas medidas hoy sí son buenas. En un par de meses probablemente vamos a tener un número muy reducido de casos, pero en ausencia de vacuna, pasando, los expertos predicen que va a suceder por allá de octubre, va a haber un incremento de casos nuevamente. En el supuesto de que no hubiera una vacuna, se anticipa que el control del virus por inmunidad de rebaño va a suceder en 5 años. Confiemos en que antes de esto vamos a tener una vacuna, porque eso sí incrementaría, si recuerdan la fórmula, en la tasa de eliminación, porque va a ser impactar directamente en cómo el virus encuentra gente susceptible. Entonces, en la medida que aumentemos esa tasa de eliminación, el factor R matemáticamente va a disminuir y la epidemia se va a detener. Entonces, puntualmente, observando, la tenemos bien difícil hacia el frente, porque independientemente de las medidas que tomemos, el virus va a estar presente y circulando en la sociedad. Por ahora, es muy relevante que sostengamos las medidas de aislamiento social, las medidas de distanciamiento físico, disminuir la movilidad ciudadana para que el factor R lo podamos impactar en el corto plazo. ¿Ok? Entonces creo que aquí puedo yo dejar mi conversación para seguir viendo los siguientes temas y al final podemos estar dispuestos un tiempo para preguntas y respuestas. Gracias a todos y volvemos a platicar en un momentito más. Muchas gracias, doctor Fernando. Gracias por todas sus preguntas a los que están haciendo ahorita en el chat del Zoom.
Las preguntas van a ser contestadas al final, por eso les pedimos a todos los ponentes que se queden, por favor, para poder contestar algunas preguntas. La siguiente ponencia es a cargo del doctor Michel Martínez Reséndez. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna e egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presidente del Colegio de Infectología de Nuevo León. Ha publicado diversos artículos, así como participado en conferencias nacionales e internacionales. Actualmente, el doctor Michel es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TechSalud. Él nos va a hablar sobre el soporte antiviral en COVID-19, fisiopatología y respuesta inflamatoria. Y para comenzar al doctor Michel, a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué opina hoy en día de los que se están probando en los protocolos de investigación? Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, ¿se escucha? Con mucho eco. Bueno. ¿Ahí se escucha? Sí, está mejor ahí. Ok. Muy bien, doctor. Servando, ¿podría repetir la pregunta? Es que no te escuché bien ahorita por el eco. La pregunta es, ¿existen protocolos hoy de investigación? Hay demasiados protocolos. Como director de investigación clínica nos han contactado en muy poco tiempo la cantidad de protocolos que ha sido en el último año. Más de 15 protocolos de la farma. ¿Qué opinas de todos los medicamentos que se están probando en este momento? Para mí viene la idea de que esta es la forma en que deberíamos hacer siempre medicina, una medicina basada en evidencia. Pero bueno, vamos a centrarlo a la plática de hoy, que es antivirales. ¿Qué opinas sobre el uso de los antivirales? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Es correcto lo que estamos haciendo? No hay al momento un tratamiento específico estándar contra COVID-19. Lo que estamos haciendo es trasladar el manejo, experiencia previa que teníamos con MERS y con SARS-CoV-1 de algunos fármacos que actúan a distintos puntos, desde que va de la entrada del virus a la célula alveolar, así como su replicación, generación de proteínas, excreción e incluso fuera ya de la célula, tratar de bloquear diversos mecanismos. No hemos encontrado al momento algo que sea mejor. La propuesta ahorita es tratar de atacar al virus en diversas fases en conjunto, pero lo más importante y donde todos coinciden cuando han sacado resultados indeterminados es que valdría la pena considerar iniciar antes el tratamiento. Entonces voy a empezar la charla nomás para sacar. ¿Se está viendo la imagen? Sí, pero... Aquí. Es que no me deja. ¿Sí te deja moverlo? No. ¿Sí te deja mover las series ya? No. Un momento, es que estamos teniendo aquí problema para compartir la presentación. La pone en slideshow, doctor Michel. Slideshow. Abajo no me... en presentación completa. Ahí abajo. Es que no me deja. A veces funciona F5. Doctor Michel, en la Sí, parte inferior le aparece un menú. En el centro de ese menú aparece una flechita en color verde. Ahí le da clic y le va a aparecer una ventana emergente donde va a poder compartir la presentación que usted desee o el archivo que cree.
Mira, si quieres, vamos a hacerlo tu número. Vente mi computadora. Más que para enviártela. Lo que se puede hacer es dejar de compartir la pantalla, hacer las modificaciones y ponerlo ya en modo presentación y luego otra vez volver a compartir y escoger la pantalla donde ya aparece como presentación completa, no como modo PowerPoint. No sé si me expliqué. Usuarios clínicos y luego... Antes debe dejar de compartir el doctor Fernando Castilleja. Le permita. Ok, gracias. Siempre ya no estoy compartiendo. Porque yo estoy viendo tu pantalla. Ahí va, doctor Miquel. Es el que está hablando, yo intento compartir tu pantalla. ¿Estás conectado, Reinaldo? Correcto. Está haciendo eso. A ver, si no podemos ahorita ya en un minuto, voy a dar paso al doctor Reinaldo Lara para que él empiece su presentación en lo que yo le transfiero la mía al doctor Castilleja. Claro que sí, doctor. Doctor Servando, si gusta presentar al doctor Lara. Muy bien, muchas gracias. Mientras está lista la presentación del doctor... ¿Ya quedó? Sí, mientras está lista la presentación, quiero presentar al doctor Reinaldo Lara Medina. Él es médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresado de Medicina Interna del Hospital Universitario Dr. José Luterio González. Él también hizo la especialidad de infectología en el mismo hospital, alta especialidad en VIH-Sida, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, del 2017 al 2018. Ha realizado protocolos de investigación, así como publicado artículos en su área. Actualmente, el doctor Reinaldo Lara es profesor de infectología del Hospital Universitario. Él nos va a hablar sobre el equipo de protección personal. Doctor Reinaldo, para mí es muy importante que los médicos estén protegidos. Representamos aproximadamente el 10% de los enfermos de COVID en todo el mundo. ¿Qué me puede decir al respecto, doctor? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente una parte central en una contingencia como la que estamos viviendo es asegurar la protección del personal de salud. Entonces, en este momento es muy importante que todo el personal se sienta con la confianza que va a tener una protección y que va a tener el respaldo de la institución pues, para salir adelante de esta contingencia. ¿Ya pueden ver mi presentación? Aún no. Compartir, es que por alguna razón. ¿Ya? Sí, ya está. Perfecto. Entonces, ya aparece. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de definir. ¿Cuáles son las medidas de precaución que estamos utilizando en TechSalud para brindar la mayor protección a nuestros colaboradores? De acuerdo a la FDA, el equipo de protección personal es aquel material que es utilizado para prevenir un daño o, en nuestro caso, en el personal médico, en evitar una infección
en la persona que lo porta. El uso correcto del equipo de protección personal no es algo nuevo. Hay muchas situaciones que hay enfermedades infectocontagiosas que debemos asegurar el personal, la seguridad del personal de salud. Sin embargo, con la situación actual de la pandemia por SARS-CoV-2, ha tomado relevancia. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con la medida de lavado de manos, que ya tiene muchísimo tiempo de haberse instalado estos planes, pero que ahora han tomado más importancia. Y como mencionaba, la seguridad del personal de salud es fundamental dentro de la estrategia del control de infecciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el personal de salud es quien va a cuidar a la población. Entonces, si el personal de salud no está en una cantidad suficiente dentro de una comunidad, no se va a poder atender a toda la población que esté enferma. Hay diversos estudios que han mostrado una tasa de infección dentro del personal de salud que va desde un 6, 8 hasta un 15%. En el caso de Italia, que es uno de los países más afectados, la tasa de infección anda alrededor del 10%. En nuestro país vecino, en Estados Unidos, en un periodo de febrero 12 a abril 9, se determinaron alrededor de 9.282 trabajadores de la salud que habían adquirido la infección. Y las características de esa población son personas de una edad promedio de 42 años. Observamos que las personas más afectadas son personas jóvenes de 32 a 54. Gran parte de la población es del sexo femenino. ¿Por qué? Porque gran parte de esa población es personal de enfermería. Entonces tenemos que cuidar a esta población. Un 38% tenía una enfermedad subyacente como es enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, algún grado de enfermedad renal crónica. Y de estas personas, un 10% requirieron hospitalización, un 5% requirieron admisión a terapia intensiva y desgraciadamente 27 personas fallecieron. Entonces, es muy importante ante esta información cuidar a nuestro personal. La forma de contagio de este virus es de dos maneras. De manera directa, de transmisión persona a persona por contacto estrecho con enfermos, que a través de gotas respiratorias que se producen cuando el paciente habla, tose o estornudo, pues estas gotas respiratorias aterrizan en las mucosas orales, nasal o conjuntiva. Y de manera indirecta, cuando un paciente tose, estornuda, se cubre con su mano y posteriormente toca superficies inanimadas, esas superficies se contaminan. Y posteriormente una persona sana que toca esos objetos produce una autoinoculación al tocarse la boca, nariz y ojos. Sin embargo, existen procedimientos que pueden aumentar el riesgo de contagio. Se considera que esta enfermedad debe tener medidas de protección por gotas. Sin embargo, hay procedimientos que causan aerosolización del virus, los cuales permiten que el virus permanezca suspendido en el aire por cierto tiempo. Estos procedimientos son broncoscopía, intubación orotraqueal, ventilación no invasiva, nebulizaciones, traqueotomía y las maniobras de RCP. Entonces, en específico, estos procedimientos requieren aún así unas medidas preventivas un poco más elevadas. Como bien mencionaba el doctor Castilleja, es una enfermedad nueva. En un principio se hablaba de que la tasa de contagio era de 1 a 2 personas. Sin embargo, al hacer algunos ajustes, pareciera que esa tasa se va incrementando. Y esto también tiene que ver con que no se pueden detectar todos los casos. Sabemos que hay personas que son portadores asintomáticos y es muy difícil identificar a esa población. Entonces, los estimados de contagio es alrededor de 3.28, pero pudieran ser mayores. Sabemos que una parte fundamental, y hemos podido revisar la bibliografía, es el uso de las mascarillas N95. Aunque, dada la escasez de este material, es importante asegurar que se cuente con las mascarillas para poder asegurar la seguridad de nuestro personal. Estas mascarillas están diseñadas para una filtración de al menos 95% de las partículas que miden en promedio 0.3 micras. Aunque las partículas virales pudieran ser más pequeñas,
el filtro de las mascarillas N95 captura estas partículas debido tanto a vía mecánica como a fuerzas electrostáticas. De ahí que es muy importante que las mascarillas N95 tengan una aprobación por NIOSH, que es uno de los institutos de Estados Unidos que brindan y que certifican que las mascarillas son las apropiadas para su utilización hospitalaria. Y ante la escasez de material, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, se han utilizado algunas estrategias de reuso y reacondicionamiento de mascarillas. Sin embargo, tomar en cuenta que estos procedimientos pueden afectar la capacidad de filtración. Hasta este momento no hemos tenido todavía ese problema en nuestra institución y esperemos que no suceda. Se tiene una buena cantidad de material todavía, pero de ahí la importancia de cuidar el material, de ahí la importancia de no desperdiciarlo y saber que si una persona va a utilizar el material es porque realmente lo va a ocupar. Cada mes existe una gran cantidad de material que se utiliza. Alrededor de 89 millones de mascarillas, 30 millones de batas, gogles, guantes, material para sanitizar, pero en datos de nuestro hospital, para la atención de un paciente internado, se ocupan alrededor de 6 a 10 equipos de protección. Es una labor muy importante tener una cantidad suficiente de material de protección y también pues un consumo humano también muy importante. El personal de enfermería que está en atención a los pacientes, el personal de cuidados intensivos, el personal de intendencia, duran alrededor de 4 a 6 horas con el equipo de protección. Entonces tenemos que buscar material que sea eficiente y que sea cómodo también para ellos. ¿Cuál es el equipo de protección que estamos utilizando actualmente en el hospital? Dependiendo de la exposición del personal de salud, estos son los que utilizamos. Podemos utilizar un traje tipo Tyvek, que es un traje completo, o podemos utilizar un overall y una bata impermeable, que tiene un grado de seguridad, grado 4, que ya está certificado. Utilizamos unos gogles que son completamente cerrados, un cubrebocas N95 y 2 pares de guantes. Estos 2 pares de guantes es para uno utilizarlo al momento de quitarnos el material de protección y que al momento que nos retiremos el N95 y los lentes, que es el área cuando manipulamos la cara, estos guantes no hayan estado en contacto con los pacientes. Es muy importante conocer el material de protección. Por favor, los invitamos a que todo el personal de salud, si tiene alguna duda, se acerquen con nosotros para la correcta utilización. Sabemos que es muy importante conocerlo, saber vestirlo, pero más importante, cómo retirarlo. ¿Por qué? Porque el retirarlo es el momento de mayor peligro para el personal de salud. En situaciones de generación de aerosoles, el material del equipo de protección es similar. La única diferencia es que tratamos de que el personal utilice mascarillas tipo moldes, que son caretas completas con filtros de N95 también certificados. En el traslado de pacientes se utiliza una bata desechable, se utiliza gogles, se utiliza mascarilla N95 y un par de guantes. Y en aquellas situaciones cuando el paciente no está en el área, cuando el paciente ya se egresó o en aquellas situaciones en las que el paciente fue a una radiografía y que va a entrar, por ejemplo, el equipo de intendencia, ya no existe ese riesgo de que el paciente esté generando gotetas respiratorias. Por tanto, las medidas son con un cubrebocas quirúrgico, guantes y una bata desechable. Es muy importante contar con una estrategia de monitorización del personal de salud. ¿Por qué? Porque es muy importante identificar aquellos pacientes que estuvieron en contacto y que pudieran tener síntomas compatibles con la enfermedad. Esto para tratar de identificar los casos de una manera temprana, aislarlos y limitar también la exposición del personal de salud. En este caso, el hospital trata de identificar al personal expuesto. Se están evaluando de manera constante signos vitales, síntomas respiratorios, una pequeña evaluación
clínica, y aquellas personas que tengan algún síntoma se les toma una prueba y se envían a casa. Es muy importante asegurar que cuando el personal se vaya a integrar, el personal sea valorado de manera constante y oportuna por los profesionales. Y esta evaluación es dinámica. Si un paciente tiene síntomas respiratorios y pudiera ser manejado de manera ambulatoria y esos síntomas empeoran, ese paciente se vuelve a revalorar y valorar su internamiento. Pero tratamos de asegurar la integridad de todo el personal de salud de la institución. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son que se debe garantizar la protección del personal de salud. Estamos de manera constante valorando diferentes insumos. Hay diferentes colaboradores del personal de epidemiología que están buscando diferentes tipos de material y que estén certificados para brindar la confianza que lo que se está utilizando de protección es lo correcto. Es un deber conocer el material de protección. No sabemos qué tantos casos va a haber en un momento dado, entonces todos debemos estar preparados para utilizar el material de protección de manera correcta y sobre todo dominar la técnica de retiro, que como lo mencioné, es el momento de mayor riesgo de infección. El equipo de protección personal es muy importante, pero no es lo único. Hay otras medidas que son igual de importantes, como el distanciamiento, como el lavado de manos, como el saludo de etiqueta, y todo es un conjunto. Ninguna medida por sí sola va a ser una medida eficaz y no va acompañada del resto. Avisar en casos de síntomas compatibles con coronavirus, identificar a los compañeros que pudieran tener algún síntoma relacionado. Al cuidar una persona nos cuidamos todos, y no solamente como profesionales de la salud, sino también cuidamos a nuestro círculo cercano, a nuestros familiares en casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Reinaldo, por darnos esta plática sobre el uso de equipo de protección personal para médicos. Para mí es un gusto presentar, doctor Michel, creo que ya lo presenté por ahí. ¿Ya está lista su plática? Sí, muy bien. Adelante, doctor. No lo escuchamos. Su micrófono, doctor Michel. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ya. Ok, buenos días a todos, tardes ya, perdón. Vamos a hablar sobre el protocolo de manejo aquí en TechSalud para pacientes con COVID-19. Hay que entender que es una enfermedad compleja, que hay que identificar claramente en qué etapa estamos viendo al paciente. En términos generales, se acepta que el periodo de incubación entre que el paciente entra en contacto con el virus y comienza a manifestar alguno de los síntomas puede tomar entre 5 a 7 días. En este periodo donde hay ausencia de estos síntomas, se habla que el paciente pudiera ya ser infectocontagioso. Hay estimaciones, de hecho ayer, por ejemplo, el gobernador de Nueva York, en un estudio de seroprevalencia, hablaban que el 13.9% de la población del estado de Nueva York tenía la enfermedad. Y esto es importante a la hora de trasladar en qué porcentaje tienen mortalidad. Se hablaba ahorita de que entrar a terapia intensiva y ser intubado, la mortalidad podría ser tan grande como un 80%. Otros países como China, Corea reportan de porcentajes mucho más bajos, de alrededor del 50%. Pero si tomamos en cuenta los asintomáticos a todo el espectro de pacientes que no ocuparon atención hospitalaria o terapia intensiva, tal vez el porcentaje de mortalidad sea de alrededor de 0.5%, 1%. Entonces, hablando de la etapa 1, que es donde se determina como infección temprana, hay algunos síntomas, los que hemos escuchado en las redes sociales, televisión, documentos oficiales, como fiebre, tos,
cefalea, dolor de garganta. Generalmente ya lo de tos intensa, disnea, ya corresponde a la etapa 2, donde clínicamente COVID-19 se manifiesta como una neumonía. Es donde vemos al paciente con estos infiltrados en vidrio despulido, alveolares, bilaterales. Y la etapa 3, que va entrelazada a la 2, donde ya la expresión viral ya no es tan alta, pero desencadenó una respuesta inflamatoria sostenida, intensa, que se denomina etapa hiperinflamatoria, donde ya vemos el espectro de SIRA. Ahí donde ya enfrentamos tormenta de citocinas y realmente nuestro enfoque terapéutico va a virar de dejar a un lado los medicamentos con acción antiviral hacia unos que tengan acción antiinflamatoria. Entonces, recapitulando, hay que identificar bien al paciente. La mayor parte de los que estén en etapa 1 requieren tratamiento sintomático, soporte. La etapa 2 sigue siendo vital el tratamiento sintomático de soporte, como vendría a ser uso de oxígeno suplementario, algunas medidas tal vez de alto flujo, el reposo, la hidratación adecuada. Hay que tener en cuenta que en pérdidas insensibles se habla de alrededor de 1 a 2 litros diarios que se pueden estar perdiendo los pacientes. Y finalmente en esa etapa 2, donde el paciente ya hospitalizado puede tener acción algunos de los medicamentos, cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina, plasma convaleciente, remdesivir, puedan tener alguna acción. Y ya la etapa 3 implica un paciente por lo general intubado o con una ventilación no invasiva o alto flujo de oxígeno, donde a lo mejor en este punto tienen lugar inhibidores de interleucina 6, esteroides, interferón. También importante correlacionar a nuestro paciente, aparte de la radiografía, con los laboratorios, estudios paraclínicos. En la etapa 1, el paciente se manifiesta principalmente con linfopenia, tipos de protrombina prolongados, dímero D alto, DHL elevada. Y esto es importante, se ha estado circulando que todo tiene que ver con coagulación y no, la coagulación, los defectos en la coagulación es parte de un déficit, es parte de un espectro de la enfermedad que sí hay que atender cuando estemos viendo datos objetivos. Y es por eso que hay un consenso en general, por ejemplo, de uso de heparinas en los pacientes con COVID-19. Pero no quiere decir que sea la panacea para todo el cuadro. En la etapa 2, los marcadores que comienzan a elevarse, procalcitonina, incluso hay un estudio interesante por parte de franceses y también en chinos que hablan que hasta el 30% de los pacientes puedan tener galactomanano positivo, un 20% tienen coinfecciones bacterianas y es por eso que también todos concuerdan, todos están en el mismo camino de dar antibióticos desde inicio. Y ya en la etapa 3 ya hay marcadores muy específicos como pro-BNP, BNP, interleucina 6 principalmente, que pudiera ayudarnos a guiar el manejo antiinflamatorio. Este es nuestro esquema terapéutico para pacientes con COVID-19. Un paciente que tenga una neumonía leve moderada, que amerita estar hospitalizado, tal vez no con asistencia en terapia intermedia o intensiva, y que tenga una PAFI por arriba de 300, estamos proponiendo el uso de hidroxicloroquina a razón de 200 miligramos vía oral cada 8 horas por 10 días. Como segunda opción, cloroquina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante 10 días. Esto con la citromicina, que a la par de cubrir patógenos atípicos, clamidófila, por ejemplo, micoplasma, la razón de dar acitromicina una dosis de carga de 500 y subsecuentemente 250 miligramos diarios es porque mis amigos neumólogos no me dejan mentir, hay un efecto antiinflamatorio asociado a citromicina a nivel de epitelio respiratorio. Y acompañamos de ceftarolina Synforon, 600 miligramos IV cada 12 horas, donde vamos a estar revisando los cultivos y el estado clínico. Si vemos que no hay crecimiento bacteriano, retirar tempranamente el soporte de antibiótico. ¿Por qué? Por lo que mencionaba, 20% de los pacientes pueden tener coinfección bacteriana.
Y siempre, a la par de influenza, tenemos que cubrir gram positivos. En influenza hay una muy buena relación de que los pacientes sobreinfectados con bacterias, Staph aureus es el patógeno número 1 a cubrir y tiende a ser MRSA al ser comunitario. En segunda instancia, Streptococcus pneumoniae. Y como hemos visto en algunos datos de microbiología nacional, ya tenemos una resistencia asociada a estreptococo de alrededor de 30%. Es por eso que nuestro antibiótico es una cefalosporina con buena cobertura para gram positivos. Si el paciente progresa o ingresa con una PAFI de 300, por debajo de 300 y requiere asistencia ventilatoria, ya sea en un modo de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva o ya intubado, seguimos proponiendo el uso de hidroxicloroquina, acitromicina y ceftarolina, pero agregando tratamiento con un antirretroviral, un inhibidor de proteasa, lopinavir con ritonavir, a razón de 400 con 100 miligramos vía oral cada 12 horas, también por 10 días. Si a las 48 horas de haber iniciado estas terapéuticas no vemos mejoría, hay disminución de la PAFI, mayor grado de asistencia ventilatoria, progresión de los infiltrados, ponemos al paciente en consideración de usar plasma o terapia inmunológica. Pero para tomar esta decisión tenemos que ubicar al paciente en relación al número de días que lleve sintomático. Por ejemplo, si el paciente ingresó a los 10, 14 días de tener síntomas, le dimos 48 horas de manejo y no responde, muy probablemente su mejor arma terapéutica sea un inhibidor de interleucina 6. Contrario al paciente que a lo mejor lleva 3 días sintomático para cuando pisa el hospital, damos 48 horas de manejo, 72 horas, no hay mejoría. En este momento a lo mejor su mejor arsenal terapéutico va a ser el uso de plasma convaleciente. El plasma fresco convaleciente, por lo tanto, lo estamos casi dejando para pacientes que tengan entre 7 y 10 días del inicio de síntomas y con una carga viral alta. No es lo mismo que un paciente exprese alrededor de 1 millón de copias en la prueba de RT-PCR de hisopado nasofaringio o de aspirado traqueal, lavado bronquial, que alguien que tenga una expresión de 10 copias, por ejemplo. La dosis que proponemos es 250 mililitros de plasma fresco convaleciente. Esto es una dosis seguido de una segunda dosis, 24 horas de distancia. Obviamente, de manera basal, antes de la segunda dosis y 48 horas después de esta, determinamos valores inflamatorios, radiográficos y clínicos. Por lo tanto, nuestros pacientes hay que llevar un monitoreo muy estrecho. Todos los pacientes van a requerir un electrocardiograma. ¿Por qué? 3 fármacos, hidroxicloroquina y su contraparte cloroquina, acitromicina y en menor grado lopinavir, ritonavir, pueden llegar a prolongar el intervalo QT. Y este monitoreo se llevará cada 24 horas para detectar este aumento y, si es necesario, retirar algunos de los fármacos o todos. Medición de interleucina 6, que nos puede ayudar a documentar y soportar el uso de tocilizumab. Biometría hemática, procalcitonina, perfil bioquímico 24, proteína C reactiva, BNP, troponinas, ferritina y dímero D. Todos estos marcadores inflamatorios propuestos y utilizados en diversas partes del mundo. Se repetirán a las 48 horas, como mencioné, para apoyar a la decisión sobre uso de plasma o tocilizumab. La prueba de PCR se llevará a cabo al ingreso, al día 10 y cada semana sucesivamente. ¿Por qué? Hemos visto que los pacientes, si seguimos el curso natural de la enfermedad, pueden tardar hasta 21 días en negativizar sus PCRs. Y algo muy importante, porque es una pregunta recurrente, si un paciente tengo determinaciones negativas, ¿lo puedo sacar de una área destinada para manejo de pacientes COVID? La respuesta es no.
¿Por qué? Porque a lo mejor ya no le expresa el virus a nivel de epitelio respiratorio, pero lo sigue expresando a nivel de tracto gastrointestinal, donde puede persistir de 1 a 2 semanas más. Por lo tanto, sigue habiendo riesgo de contagio. En caso de egresarse antes de la muestra programada, se tomará nuevamente. Y para enfatizar todo lo que hemos estado hablando, hay que entender la fisiopatología del SARS-CoV-2, donde las proteínas Spike se unen a los receptores de AC2, de enzima convertidora de angiotensina, y es donde entra toda esta discusión sobre si los pacientes que usan bloqueadores de este receptor están en mayor riesgo o no, o incluso sea un factor protector. Hay quien ahorita propone que el uso de estos fármacos antihipertensivos puedan servir de protección. Hay quienes dicen lo contrario. Y bueno, finalmente hay que ver si podemos hacer alguna acción a este nivel. Pero en caso de que el virión haya sido ya internalizado, podemos dirigir la acción contra la proteína Spike y por lo tanto inhibir la fusión de la membrana. En este punto el Arbidol, que es el único medicamento disponible, está nada más en países orientales. Hay experiencia en China, hay experiencia en Corea, hay experiencia en Japón. No he visto o encontrado algún artículo que hable de su uso en Estados Unidos o que hayan publicado algo. De hecho, CDC no lo menciona. Y los estudios que han comparado su uso contra el lopinavir, ritonavir, pareciera que les fue mejor en cuanto al aclaramiento viral, pero son estudios preliminares. Y hay un estudio que lo compararon contra favipiravir, donde le fue mal, apoyando a este último, pero nada más en cuestión de síntomas, de mejorar el estado febril del paciente y el grado de tos en el paciente. Donde hemos estado usando es para inhibir la endocitosis o la fusión de la membrana con los medicamentos antimaláricos hidroxicloroquina y cloroquina. Que aparte de esto hay efectos inmunomodulatorios, por eso hay quien propone que hay que seguir usando hidroxicloroquina en la fase 2 o incluso en la fase 3. Todo esto es controversial al momento. Lopinavir, darunavir, como había mencionado, inhibidores de proteasa. Tenemos experiencia ya de mucho tiempo con estos fármacos por VIH-Sida y inhiben una proteasa específica, afectando la proteólisis y la conformación de proteínas no estructurales. Y finalmente, el fármaco del cual todo el mundo está hablando, Remdesivir, donde nosotros a nivel de TechSalud, a través del estudio Solidarity, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, a través de OPS, estamos por entrar a este protocolo mundial multicéntrico, pues inhibe una proteína específica de coronavirus a través de una de sus polimerasas. Hay también estudios que hablan a favor, estudios que hablan en contra. Y algo muy importante es tener cuidado con toda la información que está siendo transmitida. Por ejemplo, hace poco salió y se estuvo circulando en redes entre médicos de que hidroxicloroquina le fue mal y estaba avalado por un estudio publicado en New England. Fue un estudio que se sometió a revisión a New England, una observación que hicieron oftalmólogos que estaban viendo pacientes con COVID-19. Y bueno, al momento no ha sido aprobado, mucho menos publicado por New England. Entonces, hay que tener cuidado con la información que se maneje. Otra vez, no estoy diciendo que tengamos un tratamiento específico. Estamos tratando de atacar al virus en diversos niveles, con información apoyada en estudios in vitro, en animales y en humanos. Finalmente, ya cuando el virión logró una exocitosis, estamos tratando de atacar la inflamación mediante tocilizumab y sarilizumab, que a grosso modo se busca interferir a los receptores de interleucina 6, ayudando a buscar la cascada inflamatoria transmitida por macrófagos. Y bueno, este es el resumen que tenemos al momento de terapia antiviral contra coronavirus. Otra vez, dejar en claro, no hay algo específico, no hay algo que haya demostrado que sea mejor. Estamos constantemente revisando nuestro protocolo
Y no descarto que a lo mejor en 2 o 3 semanas salga un artículo contundente que tumbe a hidroxicloroquina en el manejo, o a citromicina, o a lopinavir, o a remdesivir, como está ahorita un estudio a punto de salir donde dicen que no fue mejor que el tratamiento soporte. Pero otra vez, todos estos artículos que han hablado en contra de estos fármacos, el común denominador es que tal vez si hubieran utilizado de manera más temprana, hubieran impactado en el desenlace, tanto en la morbi como en la mortalidad. Y pues aquí termino mi presentación. Muchas gracias, doctor Michel. Hay varias preguntas para el doctor Michel, pero vamos a esperar al final para hacerlas. A continuación, me permito presentar al doctor José Guillermo Domínguez Cherit. Él nos va a hablar sobre la fase inflamatoria de COVID y disfunción orgánica. Si me pueden poner, por favor, la... Gracias. El doctor Guillermo Domínguez Cherit es médico cirujano con especialidad en medicina interna, anestesiología y medicina del enfermo en estado crítico. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha trabajado en diversos protocolos de investigación clínica en las áreas de infecciones, en terapia intensiva y ventilación mecánica. Durante la pandemia de influencia H1N1 trabajó activamente en la atención de pacientes críticos. Actualmente el doctor Domínguez Cherit es decano regional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en la zona de la Ciudad de México. Es subdirector de Medicina Crítica y profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Agradecemos mucho al doctor Domínguez Cherit su exposición. Gracias por la invitación y déjenme compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, doctor Domínguez, sí se ve. Yes. Perfecto. Pues bueno, en estos 15 minutos repasaremos o daremos un vuelo de pájaro a lo que es la respuesta inflamatoria, la cual pues parece que es algo que está dominando mucho la respuesta en los pacientes graves y que incluso, bueno, ha generado una serie de informaciones. Desafortunadamente, no la mayoría de la información que circula en las redes sociales ha sido adecuada, ¿no? Y ha habido barbaridades y que han circulado en chats incluso no médicos, que hablan de un uso de antiinflamatorios en forma generalizada, hasta usar metotrexate junto con anticoagulantes, en fin, una serie de barbaridades que no se aplican y que estamos por saber, como decía el doctor Michel. Hay cosas que no sabemos todavía mucho de este virus. Creo que incluso lo que sabíamos de la información china, estamos dudando muchas cosas o estamos complementando en otros casos, y que algunos de estos es importante saber en qué momento estamos. Obviamente, probablemente en unos 4 o 5 meses estaremos asentando toda la información, digiriéndola y poniéndola en conjunto para hacer un manejo mucho más integral de este virus. Pero lo que es cierto es que empezamos a conocer su mecanismo de destrozo, lo estamos conociendo, la forma en que actúa y que destroza a los pacientes, y por lo tanto también, como mencionaba el doctor Michel, las terapéuticas o las medidas terapéuticas ahorita en este momento son totalmente inciertas y no hay una que podamos afirmar que es la solución para el manejo de los pacientes graves. Esto es importante a la luz de la gran mortalidad que presentan los pacientes en terapia intensiva. Los reportes últimos van, aunque sí no hay un seguimiento completo en algunos de ellos, desde un 67% hasta un 88%, dependiendo de las series que uno revise. Entonces, bueno, el COVID-19 ya sabemos es una enfermedad por SARS. La mayoría de los pacientes es una enfermedad leve y quizás son los que tienen menor respuesta inflamatoria, ¿no? No es como muchas personas que tristemente también lo siguen minimizando, y eso es un ejemplo del poco respeto al distanciamiento social que existe, al menos acá en la Ciudad de México. Y bueno, esto lo que va a dar es una infección grave en los casos severos por un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda.
que se ha también denominado y que se acompaña en muchas ocasiones con un síndrome de linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria a la tormenta de citocinas, de estas interleucinas, y que nos lleva a una disfunción multiorgánica. Es importante decir que muchos de estos lo hemos visto en pacientes con sepsis grave, quizá no en la magnitud y por el número de pacientes que en esto, pero que en algunas cosas comparten la respuesta en pacientes con sepsis por infección bacteriana. La mortalidad global va del 3,7 al 4%, pero en áreas críticas la mortalidad, de acuerdo a los reportado por los italianos, alrededor del 20 al 25, pero digo, estamos por saber cómo va a esto finalmente a desembocar en la mortalidad real, quizá en unos 4 meses, y sobre todo estamos todos pendientes de las cifras de Estados Unidos, donde aparentemente es un sistema de salud muy robusto, pero que por los datos de Nueva York parecería que está teniendo resultados catastróficos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa también de las cifras europeas final. ¿Qué vamos a hablar de la fase inflamatoria en el COVID-19? Bueno, como les decía, estamos terminando de entenderla. Comparte características, es lo que uno dice, probablemente minimizamos aquella brotes de SARS que hubo en Hong Kong y en Canadá hace aproximadamente 12 años, y que bueno, esto pues nos llamaba de una gran mortalidad que no es distinta a la que vimos. Sin embargo, como fue contenido, creo que también esto nos llevó a que minimizáramos lo que estábamos viendo. ¿Qué es lo que va a pasar? En una forma grave, tiene una respuesta inmune excesiva y que, bueno, esto nos va a llevar a perpetuar el daño celular y probablemente hacer un círculo vicioso junto con el daño pulmonar y el descontrol hemodinámico. Entonces, bueno, lo que todo sugiere hasta ahorita es que estamos alteradas toda la inmunidad y quizá nos vamos a enfocar a lo que es la primera línea de defensa ante una infección viral, que es nuestra respuesta innata inmune. Entonces, al final, lo que tenemos, y se ha llamado, y les digo, no es exclusivo de eso, es una tormenta de citocinas con un síndrome linfohistiocytosis fagocítico que nos va a llevar probablemente a un síndrome fagocítico secundario. Este es un score que se ha validado en diferentes enfermedades y que, bueno, pues tiene una sensibilidad especificidad para el diagnóstico de síndrome fagocítico cuando usamos este puntaje y está por arriba de 169. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues hay un defecto inicial, este desencadenante del síndrome fagocítico secundario puede ser infeccioso, como es el caso. A veces lo vemos en enfermedades oncológicas, en reumatológicas o incluso metabólicas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay un defecto en la citotoxicidad, ya sea primario, genético, secundario o adquirido. Aquí va a ser muchas veces secundario y nos va a dar una proliferación celular descontrolada, principalmente hablando de los linfocitos, ¿no? Los linfocitos van a ser el foco e incluso verán cómo en el transcurso de la charla veremos cómo es un indicador de gravedad, la linfopenia que vamos a encontrar, y que estos interactuando con el interferón gamma, bueno, pues van a intermediar a el macrófago, el cual va a ser quizá el culpable de la gran liberación de citocinas proinflamatorias, y esto principalmente enfocándonos sobre interferón gamma, factor de necrosis tumoral y L2, y quizá la más estudiada hasta el momento y que pensamos que es la que está magnificando la respuesta es la IL-6 y nos va a dar este cuadro de síndrome pacífico. Hasta el momento, el 3-4% de la sepsis en general es de origen viral. Obviamente, con esta pandemia, pues probablemente tendremos que volver a hacer estadísticas, pero de que hablamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Estas células del epitelio respiratorio dendríticas, macrófagos, en fin, aumentan la producción, y esta producción aberrante, exagerada de interleucinas, 1 beta, 1 IL-6, factor necrosis pulmonar, como hemos dicho, bueno, pues va a dar una tormenta de citocinas. Todo esto mediado principalmente por esta gran excreción de estas células hacia el torrente o hacia en forma sistémica, que nos va a hacer esta respuesta que vamos a ver clínicamente, ¿no? Lo que va a ver es que hay, además del interferón 1 tipo alfa y beta, va a ser una producción retrasada, y esto nos va a dar un mecanismo de inmunidad natural retrasado contra los virus en las primeras etapas, y bueno, volvemos a tener esta disfunción de los linfocitos, ya conocidos nosotros por su papel en aquellas fases de infección por el VIH, donde va a haber alteraciones a nivel de los CD4 y CD8, y finalmente todo esto acompañado, además del daño
por la misma infección, por un daño pulmonar grave, porque es donde está actuando en el epitelio. Después de la primera semana empiezan los síntomas. Ay, perdón. Disculpen. Y lo que podríamos ver en este esquema, también obviamente ahora tenemos la facilidad de una gran comunicación por vía, con la rapidez del Internet. Bueno, pues podemos tener acceso a muchas cosas y podemos modificar nuestro conocimiento o adaptarlo a la parte terapéutica. Entonces, bueno, si vemos aquí en su extremo, en su parte izquierda, bueno, vemos lo que normalmente está, las células T con una proporción adecuada de CD4, CD8, y que luego en el momento en que hay una infección moderada y que empieza a activar el virus del SARS-CoV-2, empieza a activar la respuesta celular, bueno, pues empieza a haber esta secreción que hemos hablado por los macrófagos, se van a expresar de una forma distinta, y que esto puede, a lo mejor, tratándolo de correlacionar con el cuadro clínico, pues probablemente es cuando empezamos a tener la fiebre, este gran ataque al estado general, que a veces es quizá los pacientes que se han recuperado en casa y que incluso han tenido tratamiento en casa, lo que más refieren es este ataque al estado general, esta astenia, esta fatiga que dura incluso aproximadamente 6 semanas, al menos en los que han sido no graves, que se han ido a domicilio, y esto probablemente lo que empezamos a ver es una disminución moderada de los linfocitos de la CD4 y de los CD8 en una alteración en su relación. Y bueno, esto es quizá el paciente que tenemos o que podríamos detectar como un paciente clínicamente que tiene una enfermedad moderada con aumento de la interleucina 6. ¿Qué va a pasar en los casos graves? Bueno, pues en los casos graves, además de que están actuando a nivel del epitelio pulmonar, bueno, pues van a tener esta gran respuesta, probablemente moderada por los receptores de angiotensina. Bueno, por lo que vemos es una gran liberación de interleucina 6, y aquí no solamente va a pasar esto, sino que existe una alteración y que probablemente en el síndrome hemofagocítico empieza a haber estas alteraciones secundarias también de coagulación, de hipercoagulabilidad alterada o en una forma disregular o irregular, mejor, perdón la palabra. Y bueno, lo que vamos a ver es que entonces ya tenemos un mayor aumento de IL-6, a mayor disminución de los linfocitos en alteración de la reacción CD4, CD8, además de su disminución absoluta, e incluso podemos ver, si pudiéramos ver la expresión del factor de interferones está disminuido, y en algunas ocasiones, no en todos los casos, aumento de los leucocitos. Quizá esto no se encuentra más allá del 60% aumento de la cuenta total de leucocitos, pero lo que sí se encuentra en los casos graves son cifras de disminución de los linfocitos, que incluso ahora lo correlacionamos con una mala evolución y como un criterio de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Y este es un estudio, digo, de los chinos. Obviamente, su población a lo mejor es distinta completamente a la población americana, sin lugar a duda, ya desde el punto de vista de patrón genético y fenotípico. Incluso algunas personas piensan que el haber mayor prevalencia de obesidad tiene también que ver algo. Sin embargo, esto está todavía por verse. Y bueno, lo que vamos a ver en este estudio, bueno, pues hay en este análisis reproductivo de 522 pacientes infectados por SARS-CoV-2. Bueno, lo que hacen en la cuantificación, vemos que aquellos pacientes que requirieron terapia intensiva, comparándolos con los que no requirieron terapia intensiva, tenían una disminución mayor en el número de las células T, en el conteo total de estas células T. Bueno, vemos que es estadísticamente significativo cuando los comparamos entre los que no requirieron cuidados intensivos y los que sí requirieron cuidados intensivos. Metodológicamente aquí probablemente son solamente 20 pacientes, pero bueno, esto es estadísticamente significativo. Y de igual forma, cuando vemos la cantidad de células CD4, bueno, vemos como también existe una significancia estadística, y lo mismo se repite para los CD8, y en esta relación tan significativa en estados patológicos de CD4, CD8, también vemos cómo está alterada en estos pacientes que tienen un peor pronóstico casqueño. Entonces, las cuentas totales están disminuidos, y de igual forma los linfocitos, lo cual nos habla de que ahí están exhaustos los linfocitos, y quizá por eso también tenemos esta disminución. En este otro estudio también lo que pudimos ver, bueno, pues es la relación total de los linfocitos T
cómo está disminuida, ¿sí? Siendo esto significativo, pero sobre todo cuando lo correlacionamos, esta disminución de los CD4, correlacionándolos con el interferón gamma, cómo vemos que esto existe una significancia estadística que, como lo he comentado al principio, tendremos que ver en el acúmulo de nuevos casos con estas mediciones similares, si esto se repite, pero parecería muy lógico hasta el momento actual cómo entendemos la enfermedad. El IL-6, bueno, pues como decíamos, el macrófago juega un papel importante, es quizá la más estudiada y probablemente también la causante en esta ocasión. En este artículo ya hablábamos como decía, no es algo nuevo, ya se hablaba de esto y este artículo del 2017 así lo muestra, cómo en situaciones normales y cómo en el momento en que esto se afecta en los macrófagos tiene todo este concierto de interleucinas que incluso va a perpetrar el daño alveolar con el daño endotelial y que también tenemos esta parte de hipercoagulación en estos estados alterados. Como mencionaba el doctor Michel, bueno, esto nomás la pongo porque una de las terapias posibles o que se ha demostrado que tiene un beneficio al menos sintomático y sindromático en algunas fases iniciales es el tocilizumab, que el cual bloquea los receptores, sin embargo también tiene efectos secundarios considerables, dentro de ello la inmunosupresión, pero que estaremos pendientes de los resultados de los estudios que se han hecho, muchos de ellos abiertos, algunos otros bien prospectivos, doble ciego, aleatorizados, etcétera, etcétera, todo lo que requiere y que probablemente puede ser ahorita una de las terapias de salvamiento en los pacientes graves. Lo que vemos también a mayor cantidad de citocinas, también vemos que existe una mayor gravedad y esto lo vemos en los casos sobre todo de IL-2 e IL-6 que ya habíamos mencionado y en algunos otros casos como sería IL-10 y también el factor de necrosis tumoral alfa como para comprobar qué es exactamente lo que estamos viendo. Hay una gran disfunción mitoorgánica una vez que se desata esta gran liberación de citocinas, aquí todas las que se han encontrado elevadas. Esto evidentemente nos da un síndrome de fuga capilar, entre comillas, si me lo permiten, y esto nos va a llevar a que siga existiendo una gran afección de los distintos órganos. Sabemos que además de este mecanismo de daño, existen reportados, y dependen de los artículos, hasta un 7-23% de pacientes que tienen miocarditis, ¿no? Esto independientemente de este otro mecanismo de acción y que incluso algunos pacientes con enfermedad coronaria que está asociado a esta gran formación de microtrombos de acuerdo a los hallazgos de las autopsias por los italianos y que seguramente en la plática siguiente lo repasaremos con mucho mayor profundidad, pues esto es lo que ha hecho que los pacientes tengan esta disfunción orgánica, evidentemente el daño renal agudo también asociado muchas veces a sepsis, también se encuentra presente. Curiosamente, mientras los chinos reportan solo 10%, en las series de Nueva York probablemente esta falla orgánica con foco en renal sea hasta del 40%, y aquí sí probablemente un factor predominantemente sea que existen mucho más comorbilidades en los pacientes por la obesidad y muy tristemente probablemente sea nuestra población que vamos a encontrar en las grandes ciudades de nuestro país, por lo que podemos pensar que nos vamos a parecer más a esta respuesta. Las otras hipótesis que son, bueno, pues ya saben, la de receptores de ACE2 y ACE, todos estos vemos cómo esta vía de calicreína, citinina o bencenina, lo que va a hacer va a activar los receptores de B2 endoteliales y esto va a favorecer la angioedema y que obviamente, como ya veíamos en la diapositiva previa, también contribuye a esta disfunción endotelial o microvascular también, o acompañada endotelial o microvascular, que va a ocasionar el gran deterioro de los pacientes. ¿Cómo vamos a sospechar? Pues tristemente esta tormenta de citocina, tristemente cuando ya tenemos un cuadro florido, este paciente grave del que están llenos todas las terapias intensivas en este momento en esta ciudad, y el cual, bueno, por lo que vemos es la fiebre de difícil control, sobre todo en los primeros días de esta tormenta de citocinas. Va a haber linfopenia y trombocitopenia. Ojo, la linfopenia
frecuentemente llega a ser grave, con cuentas por abajo de 800. También esto aumenta los datos más pronósticos, aumenta la ferritina, desfibrinato y nivel D, como lo vemos en datos de CID o de esta alteraciones, vacunaciones en la microcirculación, y obviamente la evolución del ARTS a una disfunción multiorgánica. Y esto es bien interesante porque existe el debate incluso para el uso de escalas como SOFA, donde uno pensaría que es una nueva escala de gravedad. Existe el debate por grupos europeos sobre todo, que el SOFA a lo mejor en esta enfermedad, en estos primeros inicios de su ingreso a la terapia intensiva, que tenemos una gran tormenta de citocinas, pero que sobre todo tenemos unas afectaciones pulmonares, probablemente no refleje tanto el estado de gravedad y estemos infravalorando la gravedad de los pacientes si solo utilizamos estas escalas, por lo que habrá que hacer uso de otras escalas que demuestren más la respuesta inflamatoria de estos pacientes. Así que a manera de conclusiones, hasta este momento de la evolución de la enfermedad, que lo conocemos, bueno, el SARS-CoV-2 induce una tormenta de citocinas. Esto parece que sí es una evidencia que tenemos por lo que estamos viendo y por los diferentes niveles que se han determinado de diferentes interleucinas en las diferentes áreas, que hay una linfopenia importante, que además de su significado clínico, su significado pronóstico puede ser muy interesante y tenemos que tomar en cuenta, y particularmente los CD4 y CD8 muy conocidos y muy estudiados por los casos de VIH, sobre todo en las etapas iniciales. La magnitud de esto se correlaciona con la medida del daño pulmonar, sí es cierto, como parte de un sistema complejo y que al final nos va a llevar a una falla multiorgánica, y que obviamente encontraremos mucho más respuestas con el transcurrir de la enfermedad y con los diferentes estudios que seguramente saldrán a la luz en los próximos meses y que se asentarán al final de que analicemos toda la literatura y toda la evidencia disponible, porque es cierto que ahorita existe una gran cantidad de publicaciones con pocos pacientes, a veces con estudios no muy bien llevados o metodológicamente no muy robustos, pero que nos están dando algo de luz y que seguramente cuando podamos, una vez que podamos manejar esta pandemia o lleguemos a tenerla moderadamente controlada, podemos estudiar mucho más estos casos. Con esto termino y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, doctor Domínguez Cherit, por su excelente exposición. Me gustaría presentar al siguiente ponente, es el doctor Francisco Moreno de Hoyos. Él nos va a hablar del manejo ventilatorio y la oxigenoterapia en COVID-19. Ese es un tema muy importante porque hasta hace poco hubo en redes sociales la pregunta de que en TechSalud los pacientes no se intuban. Es algo que sí me gustaría hablarlo dentro de este simposio, y tenemos al especialista del equipo COVID-19 con eso. Muchas gracias, doctor Moreno, por su participación. Gracias por la invitación a participar en este foro. Bien. Ok, ya todo está. ¿Todos están viendo? ¿Sí? No se ve. No, doctor, todavía no se pone la presentación. No se ve. ¿Ahí? Ahora ya está, Francisco. Se ve. Muy bien. Vamos a iniciar y no me detendré en muchos aspectos que ya se han comentado por los que me precedieron. En esta diapositiva básicamente recalcar la proporción de pacientes que estamos viendo, un 80% con casos leves, un 14% con enfermedad que se considera severa o que requieren hospitalización, y un 5% de pacientes que van a requerir una atención en una unidad de cuidados intensivos. En general, la forma grave la vemos en aquellos pacientes que se presentan con dificultad para respirar, hipoxemia, infiltrados que pueden involucrar más del 50% de los campos pulmonares. Usualmente el involucro pulmonar lo vemos después de los 8 días de evolución, como ya lo comentaron en presentaciones previas, y pueden estar los pacientes polimnéicos o con hipoxemia significativa. Aquellos pacientes que clasificamos como enfermedad crítica son aquellos que han desarrollado insuficiencia respiratoria, choque o falla multiorgánica derivada de
esta tormenta de citocinas que comentaba el doctor Domínguez Cherit. Esta gráfica la hemos visto reiteradamente. Recordar que hay una etapa temprana con síntomas generales, una etapa de involucro pulmonar que la estamos viendo generalmente después del día 7 o día 10 del inicio de los síntomas, y una fase de hiperinflamación o fase de tormenta tiroidea que se ha comentado. No todos los pacientes llegan a esta etapa. Este modelo de respuesta inflamatoria del virus, particularmente coronavirus, ya descrito desde hace algunos años antes, nos hablaba de que algunos pacientes pueden desarrollar una inmunidad protectora, la cual limita el daño, y sin embargo tenemos algunos pacientes que por mecanismos no muy bien definidos desarrollan esta inflamación no regulada, con un mayor daño en órgano blanco. Hola. Algunos factores de riesgo que vamos a ver en estos pacientes que se complican más y que han sido ampliamente descritos son la presencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, cáncer o insuficiencia renal crónica. La edad definitivamente es un factor pronóstico importante. Si ustedes comparan la serie de casos chinos contra los italianos, ustedes observan que los chinos tienen una mortalidad mayor de 7.2% contra 2.3%, pero si ustedes se van a revisar la edad de la corte italiana, el 52% de los pacientes eran mayores de 80 años de edad. Entonces, la edad definitivamente es un factor pronóstico importante. Y un comentario al margen, cada de los pacientes que fallecieron tenían una media de 2.7 comorbilidades por caso. Y pacientes que fallecieron sin comorbilidades, afortunadamente representan solamente el 0.8% de los casos. Algunos hallazgos de laboratorio que sean asociados a un peor pronóstico y que requieran una terapia avanzada, como ya se ha comentado, son linfopenia, alteraciones en las pruebas de función hepática, elevaciones de deshidrogenasa láctica, proteína C reactiva elevada, ferritina, niveles de interleucina 6, dímero D elevado, troponinas, CPK o la presencia de insuficiencia renal aguda. Esta es una compilación de pacientes que llegaron a requerir terapia intensiva y como vemos, y como también lo comentaba el doctor Domínguez Cherit, la frecuencia o la tasa de mortalidad reportada es diferente en cada una de las series, como en esta que han reportado desde un 1% hasta un 62%, y esto es también dependiendo de las características de la población que se estudió. Hay varias recomendaciones para el manejo de los pacientes con COVID que tienen enfermedad que requiere internamiento, y la mayoría de ellos que internamos es porque tienen neumonía y por ende la necesidad de utilizar oxígeno. Y en ellos pues buscamos tener ciertas metas, ¿verdad? En general recomendamos iniciar oxigenoterapia si la saturación está por debajo del 92%, y en la mayoría de los casos iniciamos con puntas nasales con una meta de saturación de oxígeno entre 92 y 92%. Si esto no se logra, podemos usar mascarilla reservorio con una dosis de 8 a 10 litros por minuto. Si a pesar de ello no logramos esta meta de mantener una saturación de 92 o 96% de saturación de oxígeno, o el paciente se encuentra polipneico, aunque tenga un buen nivel de saturación, podemos usar otras terapias como la cánula nasal de alto flujo, iniciando con flujos de 40 a 60 litros por minuto y una FiO2 del 100%, y la vamos graduando de acuerdo a respuesta. Siempre que utilicemos este tipo de terapia, considerar que se genera una mayor dispersión viral. Para reducir esto, pues se le coloca un cubreboca al paciente o incluso una mascarilla N95 sobre la cánula de alto flujo, o el paciente, si se encuentra en un área con presión negativa, esto también minimiza la posibilidad de que se mantengan las partículas virales en el aire. Definitivamente que donde se estén atendiendo estos pacientes que requieren cánula nasal alto flujo o ventilación no invasiva,
que generan una mayor dispersión de partícula viral, las personas que se encuentran en esta área deben de utilizar un equipo de protección personal adecuado. La ventilación no invasiva, aunque algunas sociedades médicas y algunos reportes, como ustedes lo podrán o lo habrán escuchado ya, se recomienda no utilizarlo porque podemos retrasar intubación. Sin embargo, como veremos adelante, algunas sociedades también apoyan el uso de la ventilación no invasiva. En cualquiera de estos casos, si no hay una respuesta clínica, se recomienda no retrasar la intubación del paciente. La ventilación mecánica no invasiva en general no tiene evidencia para su uso en insuficiencia respiratoria aguda, y esta es una información bien conocida. Hay experiencia, por ejemplo, en influenza A, donde falló en el 77% de los casos, más del 40% de falla en otras causas de insuficiencia respiratoria aguda, y la falla a la ventilación mecánica no invasiva se ha asociado a una mayor mortalidad. Por ello, se recomienda un uso juicioso de esta terapia, sobre todo en falla respiratoria aguda. Donde indudablemente hemos visto efectos positivos es en el tratamiento de poco agudizado, falla cardíaca, o en aquellos pacientes que no acepten intubación, en ellos puede ser una opción apropiada. Las indicaciones para intubar a un paciente son los criterios tradicionales, ¿verdad? No queremos intubar a un paciente que ya se encuentra en paro respiratorio. Definitivamente en ellos el pronóstico es muy malo, particularmente en los casos de pacientes con neumonía por COVID. Hay algunos índices que nos recomiendan utilizar para hacer una intubación temprana, sin embargo no están validados para el uso en esta patología, pero se han recomendado, como el índice de ROX o el índice HACOR, que utiliza algunas variables que suman puntos y que cuando es mayor a 5, entonces se recomienda a intubar al paciente. ¿Qué pasa cuando un paciente es sometido a ventilación mecánica? Esto es algo que es preocupante, sin embargo, hay que analizar la información con cuidado y ver en qué escenario fueron reportados estos datos. Este es un análisis de grupos de pacientes atendidos en el Reino Unido, y observamos que aquellos pacientes que fueron intubados dentro de las primeras 24 horas tuvieron una mortalidad entre un 60 a un 70% en los primeros 30 días. Esta publicación reciente de 5.700 casos en Nueva York reporta que 88% de los pacientes que fueron intubados y recibieron ventilación mecánica invasiva fallecieron. Y bueno, esta publicación reciente pues ha generado cierta alarma de qué está pasando con aquellos pacientes que llevamos a ventilación mecánica. Y como comentaba el doctor Domínguez Cherit, y como yo también les comento, hay que ver mucho en el contexto que han sido intubados estos pacientes. Hay que analizar más a fondo estos estudios. No viene toda la información completa, compararnos una idea qué tanto tiempo estuvieron en ventilación invasiva, en qué momento fueron intubados, características de los pacientes que fueron intubados. Todo esto es importante. Esta información es importante para analizar y darle más valor a estos estudios. Intubar a un paciente definitivamente es un procedimiento donde hay una gran cantidad de liberación de partículas virales al ambiente, y por lo tanto se recomienda tener ciertos cuidados y siempre debe ser este procedimiento planeado. Como les comentaba hace un momento, no se trata de intubar al paciente cuando ya llega el paro respiratorio, que ya está inconsciente por la insuficiencia respiratoria. Si nos llega a urgencias, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Se tiene que actuar con todas las precauciones debidas, lo que nos permite el tiempo, pero generalmente procuramos hacerlo de una forma planeada, de tal forma que en la preparación se evalúe la vía aérea de forma adecuada, se prepare el equipo de protección personal, el equipo de intubación, tener listos los fármacos con los que se va a intubar el paciente, y también ya preparada la ventilación mecánica. Podemos preoxigenar estos pacientes si está en cálula nasal de alto flujo con un FIO2 al 100%, o si está con ventilación no invasiva, se puede mantener preoxigenado con ella. Se puede hacer, aunque
algunas sociedades médicas recomiendan que no se haga de esta forma, pero si se hace, se puede hacer con doble operador, una persona fijando la mascarilla a la cara del paciente con ambú, un filtro viral en la parte exhalatoria del ambú y utilizando una válvula de PIP. Podríamos hacerlo dando presión positiva. La intubación debe ser en secuencia rápida, con videolaringoscopio, con la persona más preparada para hacer este procedimiento, y usar un capnógrafo para asegurar que el paciente ha sido correctamente intubado. Recordar que no podemos usar estetoscopio en estos casos para corroborar intubación. También podemos usar ultrasonido. Podemos utilizar también un ventilador con circuito cerrado, filtros para virus. También se recomienda en la válvula, en el circuito exhalatorio, se recomienda usar clamps al desconectar el paciente para disminuir la dispersión de partículas virales, y el uso de nariz artificial y un sistema de succión cerrada. El manejo de la ventilación mecánica es algo bien establecido en los casos de los pacientes con SIRA. Si ustedes me permiten, me voy a mover un momento. Es algo bien establecido en pacientes con SIRA, y de todo lo que se ha mencionado, como lo escucharon, hay poco nivel de evidencia en el uso de fármacos, en algunos de los cuidados que se dan a estos pacientes, pero el manejo de la ventilación mecánica es un estándar. Hay suficiente evidencia sobre el manejo del paciente en SIRA con volúmenes tidales bajos, mantener presiones plató por debajo de 30 centímetros de agua, una driving pressure menor de 15 centímetros de agua, buscando metas de saturación de oxígeno entre 88 y 92%, o PCO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio, recordando este concepto de la hipercapnia permisiva, donde podemos tolerar pHs de hasta 7.2. Hay quienes han sugerido que estos pacientes sean manejados con cifras de PIP alto. Para esto también hay una tabla de PIP de acuerdo a la FiO2, también validado en estudios por la ARDS Network. Entonces, esta es otra opción para titulación de PIP en estos pacientes que nos ayudan a mantener una oxigenación apropiada. Hay terapias de rescate como la ventilación en prono, que se recomienda usar cuando tenemos una relación PO2-FiO2 menor de 150, y se recomienda que esta sea de menos de 16 horas por día. En estos pacientes, esto que se puede utilizar hasta por una semana para ver alguna respuesta positiva. Se recomienda también bloqueo neuromuscular cuando tenemos una PO2-FiO2 menor de 150 milímetros de mercurio, y para esto utilizamos preferentemente cisatracurium en infusión continua. Podemos hacer una prueba con óxido nítrico inhalado también. Esta es evidencia contundente que favorece el uso de la ventilación en prono. Esto es para SIRA en general. Vemos cómo hay una diferencia significativa en aquellos pacientes que fueron tratados, en la sobrevida, en aquellos pacientes que fueron tratados con terapia en prono, contra aquellos que fueron tratados en supino. De la misma forma, hay varios artículos que hablan del bloqueo neuromuscular en SIRA. Aunque hay algunos que dan evidencia positiva, habrá algunos que tengan ahí que no hay una evidencia suficiente para sustentar su uso. Sin embargo, en este metaanálisis ustedes pueden ver que se encuentra reducida la mortalidad en terapia intensiva de forma significativa cuando los utilizamos en pacientes con SIRA grave. Estos son, ya había puesto un algoritmo de la campaña Sobreviviendo la Sepsis, donde ellos hacen estas guías para el manejo grave del paciente con coronavirus, donde nos hablan en el algoritmo del uso de la cánula nasal de alto flujo, al menos en este grupo.
no favorecen mucho el uso de la ventilación no invasiva. Nos dicen que si no está tolerando la cánula nasal de alto flujo, consideremos la intubación. Doctor, le pido 2 minutos porque se corta la liga a las 14 horas, por favor. Ok, claro. Ya estoy terminando. Y bueno, pues esto con todas las recomendaciones que hemos comentado. El doctor Gattinoni ha comentado que hay algunos criterios, podremos separar algunos pacientes en fenotipos, ¿verdad? En fenotipo L, fenotipo H, y esto es porque habrá pacientes donde los vemos en la práctica diaria, que tenemos pacientes que llegan con pocos infiltrados y mucha hipoxemia, y esto puede ser una condición muy particular de este tipo de neumonía, donde hay baja elastancia, una relación ventilación-perfusión baja, hipocapnia, al no haber tanto infiltrado y no tanta inflamación, un peso pulmonar bajo y una reclutabilidad baja. Los pacientes que se complican pueden evolucionar a un fenotipo H, y esto se puede considerar como una evolución propia de la enfermedad o por presión intratorácica negativa y un daño pulmonar autoinfligido. Esta es una diferencia en general, como tenemos un paciente con fenotipo L y que puede evolucionar a un fenotipo H. En este caso vemos como la oxigenación es muy similar, pero porque los mecanismos de hipoxemia son muy diferentes. Es diferente tratar a este paciente, donde tal vez usar más oxígeno que presión positiva lo beneficie, y este caso es el que se beneficiaría más con la terapia convencional que conocemos para SIDA. Rápidamente, el uso de ECMO en estos pacientes. La ELSO ha liberado algunas recomendaciones para la aplicación de ECMO en estos pacientes. ¿Qué experiencia tenemos? No muy buena, no hay muchos casos reportados. Aquí se recopilan 17 casos con una mortalidad de un 94%. Considerar que utilizar ECMO se consume recursos, personal, y en época de contingencia hay que cuidar mucho estos aspectos. Para concluir, hay afección pulmonar en una alta proporción de los casos. Se recomienda una vigilancia estrecha en pacientes que desarrollan neumonía. Tener en cuenta lo relacionado a equipos de protección personal en procedimientos que se relacionan a la atención de estos pacientes. Y el paciente que requiere ventilación mecánica no invasiva es un paciente muy grave y que requiere un tratamiento individualizado. Muchas gracias. Gracias por su ponencia, doctor Moreno. Por último, me gustaría presentar al doctor Elías. Él es hematólogo, Elías González. Él nos va a hablar sobre la hipercoagulabilidad y coagulación intravascular diseminada en pacientes COVID-19. Por premura de tiempo y para poder cerrar el simposio, omití la diapositiva de presentación, pero sí me gustaría hacer al doctor Elías González la siguiente pregunta. Si es necesario anticoagulación en todos los pacientes, o que nos defina cuál es el riesgo de trombosis en los pacientes. Gracias, doctor, por estar con nosotros, doctor Elías. Adelante. Doctor, favor de dejar de compartir pantalla para que el doctor Elías pueda poder compartir. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Entonces vamos a cargar la presentación. Supongo que ahí ya me están viendo. ¿Ahí ven la presentación? Sí, doctor, ahí se ve. Sí, está perfecto. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer esto un poco rápido porque entiendo que la liga se corta. Vamos a hablar un poco de la hipercoagulabilidad y CID, que ahorita vamos a ver por qué eso es algo cuestionable en pacientes con COVID-19. Quería rápidamente con esta diapositiva establecer que actualmente estamos en un momento difícil de la práctica clínica ante la pandemia y que hay dos extremos de un espectro de posturas en el que no hacemos, por un lado no hay cambios o no hacemos cambios si no hay un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorizado, placebo controlado, y por otro lado hay un grupo de médicos que están probando de todo mientras exista, aunque sea una base fisiopatológica mínima o aunque haya un poco de evidencia, la evidencia mínima, aunque sea de calidad inferior. Entonces,
¿qué podemos esperar de los estudios que están saliendo y que van a estar saliendo, sabiendo que muchos de ellos están saliendo al vapor? Pues estudios retrospectivos poco homogéneos, prospectivos no cegados, no controlados y con muchas variables muy difíciles de controlar, y estudios de calidad inferior en buenas revistas publicadas al vapor, con las cuales hay que tener mucho cuidado. Entonces, rápidamente vamos a hablar un poquito de lo que ya sabemos en cuanto a la coagulopatía asociada a sepsis. Entonces, la coagulopatía asociada a sepsis inicia cuando el patógeno, a través de unos patrones de daño tisular que se llaman, puede generar daño tisular importante en el tejido, como ya sabemos en este caso SARS-CoV-2 lo hace en pulmón principalmente, y nos dan unos patrones moleculares asociados a patógenos que estimulan y activan a monocitos, macrófagos y a neutrófilos, los cuales a su vez generan una liberación de su contenido, principalmente los neutrófilos, en una forma que se llaman trampas o redes extracelulares de neutrófilos que contienen ADN, RNA, histonas, y al mismo tiempo también esta liberación de su contenido promueve aún más la activación de los monocitos y la activación del sistema de la coagulación. No voy a entrar mucho en detalle, esto está muy bien estudiado en general asociado a sepsis. Específicamente en la coagulopatía broncoalveolar hay estudios en ratones con SARS, en SARS-CoV-1, en el que se encontró que hay una activación del plasminógeno asociado a uroquinasa que genera una degradación de la fibrina de una forma acelerada, y que también los macrófagos, a través de la internalización en los lisosomas y la lisis a través de la catepsina de la fibrina, producen un aumento en la producción de dímero D. Entonces, la inflamación pulmonar, específicamente la pulmonar, genera un aumento en la producción de dímero D. También ya tenemos estudios, esto es muy bien sabido, en los que la tromboprofilaxis en pacientes críticos reduce entre un 45 y un 63% los eventos trombóticos de la terapia intensiva. Entonces, lo que ha estado saliendo de las series de pacientes, principalmente las primeras que salieron desde China, desde ahí ya se empezaba a notar que los pacientes tenían dímeros D elevados. Y que los pacientes con enfermedad grave presentaban este dímero D elevado en una mayor proporción. Al mismo tiempo, también se observó que hay una disminución significativa entre la cantidad de plaquetas entre los pacientes que sobreviven y no sobreviven. Pero es importante mencionar que las medianas de plaquetas en los pacientes graves y que no sobrevivieron eran normales. Por lo cual, a esto es a lo que me refiero con que no necesariamente se cumplen los criterios de una CID establecida o clásica, ya que también, por ejemplo, podemos ver que el tiempo de protrombina se encuentra elevado de forma significativa entre ambos grupos, vaya, los sobrevivientes y los no sobrevivientes, pero que es una muy pequeña proporción de pacientes que presentan tiempos por arriba de 16 segundos, del 3% en los sobrevivientes y el 13% en los sobrevivientes. En cambio, el dímero D sí se puede observar una diferencia mucho más pronunciada en los niveles de dímero D por arriba de 1, hasta un 81% de los pacientes no sobrevivientes. Entonces, básicamente lo que tenemos de coagulopatía en COVID-19 es que hay una gran cantidad de producción de fibrina con una hiperfibrinolisis estimulada por los mecanismos que ya mencioné, específicos de pulmón y sistémicos, pero muchos de estos pacientes no cumplen con criterios de una CID establecida según los criterios de la ISTH, ya que presentan ya sea plaquetas normales o trombocitopenia leve, aunque los pacientes que tienen trombocitopenias más profundas, hay algunos estudios retrospectivos que correlacionan esto con un mayor riesgo de mortalidad, poco consumo de factores de coagulación y pocos eventos de sangrado. Entonces, pareciera que lo que estamos viendo es una respuesta de hipercoagulabilidad o coagulopatía asociada a un proceso inflamatorio exagerado y mucho más intenso de lo que vemos comúnmente con neumonías virales. Este es un estudio en el que se tomaron 9 estudios, todos de China, para evaluar cuáles de los parámetros de coagulación son los que realmente presentaban diferencias entre pacientes con COVID grave y COVID no grave,
vemos que los únicos que tuvieron ya en el agregado un efecto importante fueron tiempo de protrombina y dímero D. Este es un estudio que fue el que empezó toda esta ola de anticoagular a todos los pacientes, que incluso el mismo título nos dice que el tratamiento anticoagulante se asocia con una mortalidad disminuida, que es lo que todos estamos buscando. Y eso es a lo que yo me refiero con el irnos al espectro, al lado del espectro, en donde todo lo que va saliendo a veces queremos aplicarlo porque es una situación desesperada. Pero al leer el estudio, fueron 449 pacientes con COVID grave y solamente 99 recibieron heparina de bajo peso molecular. Pero las dosis que recibieron eran profilácticas. Eso quiere decir que la mayoría de estos pacientes no recibieron profilaxis a pesar de tener enfermedad por COVID grave. Obviamente, se observó una disminución en la mortalidad de estos pacientes a 28 días de los que recibieron tromboprofilaxis y incluso aquí la parte más interesante es que los pacientes que mostraron este beneficio fueron los que cumplieron los criterios de coagulopatía inducida por sepsis de la sociedad japonesa y tenían un dímero de 6 veces por arriba del límite de lo superior. Entonces, ¿qué están recomendando ahorita la mayoría de las sociedades de trombosis y hemostasia? Esto es básicamente lo que ya mencionó Michelle, que incluso desde la fase inicial, la fase 1 de la enfermedad, podemos ver ya un proceso de coagulopatía sembrándose, por así decirlo, en el cual empieza a aumentar el dímero D, e incluso antes de presentar el resto de las complicaciones, antes de los famosos 7 días. Entonces, los españoles hicieron este algoritmo en el cual a todos los pacientes recomiendan que se internen, que reciban dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular, la que ustedes gusten, noxaparina siendo la más popular. Y que los pacientes con alto riesgo de trombosis o que presenten otros factores o otras comorbilidades también reciban una dosis aumentada o dosis intermedias de heparina de bajo peso molecular. La parte que ya es cuestionable de este algoritmo es que ellos recomiendan que todos los pacientes en cuidados intensivos deben de estar anticoagulados. Ahí, ahorita vamos a hablar de las recomendaciones de la ISTH. Realmente, y por lo que ya mencioné, no hay un artículo, por lo menos yo no puedo encontrar un artículo en el que con dosis de anticoagulación hubiera algún beneficio en la mortalidad de estos pacientes. Insisto, hay muchas teorías detrás, el efecto antiinflamatorio de los anticoagulantes, el hecho de que sí hay una coagulopatía aparentemente asociada en muchos casos de estos pacientes con COVID grave, pero insisto, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? ¿Es el proceso inflamatorio el que me está dando la coagulopatía o es la coagulopatía la que me está perpetuando el proceso inflamatorio y poniendo al paciente grave? Pareciera ser que es lo primero con la evidencia que tenemos hasta ahorita. Doctor Elías, para poder cerrar, por favor. Sí, es la última diapositiva. Estas son las recomendaciones de la ISTH, que básicamente lo que dicen es esto de acá. Los pacientes con COVID-19 presentan una coagulopatía frecuentemente asociada, eso ya lo sabemos. Los pacientes con COVID-19 y coagulopatía tienen una mortalidad mayor, esto es importante. Hay que dar tromboprofilaxis farmacológica en todo paciente con COVID grave, que son los pacientes que se acaban internando. Eso creo que sí hay suficiente evidencia para apoyar esa postura, independientemente de otros factores de riesgo, obviamente individualizando a los pacientes con un riesgo alto de sangrado. Pero, insisto, todo paciente con COVID-19 que se tiene que hospitalizar, idealmente debe de recibir tromboprofilaxis farmacológica, pero insisto, dosis profilácticas. No hay evidencia para modificaciones en el manejo estándar de pacientes con eventos tromboembólicos o hemorrágicos. O sea, si ahorita no hay por qué estar anticoagulando, no hay suficiente evidencia para estar anticoagulando pacientes que no tienen un evento trombótico confirmado. Muchas gracias, doctor. Damos gracias al rector de TecSalud, al doctor Guillermo Torre Amione, al decano de la Escuela de Medicina, el doctor Jorge Valdés, a los ponentes y a los coordinadores del simposio de estos 2 días, el básico y el clínico. Las preguntas las vamos a pasar a los ponentes y serán contestadas en la misma página de la Escuela de Medicina. Y con esto pues damos por terminado este simposio de 2 días.